Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, 13 horas y 12 minutos y damos comienzo a un programa especial. Hoy cerramos una temporada que ha sido un viaje al pensamiento, a la palabra, a la emoción, y lo hacemos con un invitado cuya erudición y sensibilidad literaria nos invita a mirar hacia el pasado con ojos nuevos. Nos acompaña el doctor Francisco José Rodríguez Mesa. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Javier. El doctor Rodríguez Mesa es un estudioso de la lírica italiana que ha sabido tender puente entre la tradición y la crítica contemporánea. Su voz, que resuena entre versos petrarquistas y figuras femeninas del Renacimiento, nos ayudará a entender cómo la literatura sigue siendo un espejo de lo humano. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña reseña curricular que creo que lo interesante es que él nos deleite con su palabra. El doctor Rodríguez Mesa es profesor contratado doctor, acreditado catedrático de universidad en el área de Filología Italiana del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Córdoba. Una figura destacada en el ámbito de la filología y la literatura italiana, con una sólida trayectoria académica y de investigación. Obtuvo su doctorado con una sobresaliente tesis titulada Qui risorga ogni laude del Petrarca, Petrarquismo y lírica culta en Nápoles hasta el ocaso de la dinastía aragonesa, la cual fue premiada por su excelencia, demostrando su profundo conocimiento y rigor en el estudio de ese periodo. Sus principales áreas de investigación se centran en la literatura italiana medieval y renacentista, con un enfoque particular en la lírica petrarquista y la poesía napolitana del Quattrocento. Su trabajo ha contribuido significativamente a la comprensión de estos movimientos literarios y sus influencias. Además, ha realizado importante análisis sobre la figura femenina en la literatura italiana de los siglos XIV al XVI, ofreciendo una perspectiva crítica y enriquecedora sobre la representación de la mujer en esas épocas. También ha estudiado las relaciones culturales entre Italia y España durante el Renacimiento. Es investigador principal en proyectos internacionales sobre humanismo y transmisión textual. Es autor de numerosos artículos en revista Indesada y capítulos en editoriales académicas como el Instituto Cervantes, Bruzzoni Editore, conferenciante invitado de universidades como La Sapienza en Roma, Nápoles, Federico II y el CSIC de Madrid. Miembro de sociedades científicas como la Sociedad Española de Italianistas, la American Association of Italian Study, la Canadian Association of Italian Study o la American Vocatio Association. Su experiencia docente e investigadora lo posiciona como un experto en la materia capaz de ofrecer una visión profunda y detallada sobre la riqueza de la literatura italiana y su impacto cultural. Y bueno, dije, y no me quiero extender más, que lo interesante es escucharlo. Y la primera pregunta que te hago, doctor Rodríguez Mesa, es ¿cómo nace tu vocación por la filología italiana? Bueno, pues en fin, ante todo, Javier, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, que para mí es un honor, sobre todo teniendo en cuenta también que, como has dicho, con esta participación se pone el broche final de esta temporada tan interesante de diálogos. Por lo tanto, ya te digo, el honor es doble, no solamente por estar aquí, porque hayáis contado conmigo, sino también porque hayáis contado conmigo precisamente para la clausura de esta temporada que ha sido tan brillante. Bien, bueno, yo llego a la literatura italiana, a la filología italiana, de una forma un poco irregular, o que por lo menos se puede considerar irregular, pero que realmente para los italianistas de mi generación ha sido relativamente frecuente. Yo soy licenciado en Filología Italiana y en Filología Románica por la Universidad de Granada,
Pero cuando yo llegué a la filología italiana y a la filología románica, no lo hice directamente. Yo, antes de eso, me licencié en filología inglesa por la Universidad de Córdoba y fue entonces, a través de precisamente el plan de estudio de filología inglesa de la Universidad de Córdoba, donde tuve la oportunidad de comenzar a cursar asignaturas de literatura, de lengua y de literatura italiana. Y fueron realmente esas asignaturas las que despertaron mi curiosidad primero y mi pasión después por el mundo del italianismo. Y te decía que realmente se trata de una vía de entrada en contacto con el italianismo relativamente frecuente en la gente de mi generación, puesto que, bueno, cuando yo empecé filología italiana, que aquello fue en el año 2006, si no recuerdo mal, eran muy pocas las universidades que tenían el plan de estudios completo de la licenciatura. Por lo tanto, como era el caso de Granada, uno no podía estudiar filología italiana de primera titulación, puesto que solamente estaba activo el segundo ciclo, con lo cual se requería que el alumno o la alumna interesado o interesada en el italianismo hubiese cursado previamente una titulación distinta para poder acceder a filología italiana. Desde luego, en fin, aquel encuentro casual, en cierto modo, con el italianismo en el plan de estudio de filología inglesa no ha resultado ser tan casual, ni muchísimo menos, y la prueba de ello es que estamos aquí pues cuando se cumplen literalmente 20 años del momento de mi graduación como licenciado en filología inglesa, hablando precisamente de italianismo. Pues la verdad es que es interesante. Bueno, no he referenciado su vinculación con la comarca vecina de Los Pedroches, ya que su familia procede de Villanueva del Duque. Efectivamente. Por eso él, cuando le invité al programa, él quería estar presente, lo cual le agradezco enormemente. Y bueno, vale, primero filología inglesa, luego, segundo grado, filología italiana. ¿Qué te llevó a especializarte en la lírica petrarquista y la poesía napolitana del 400? Pues, a ver, si tenemos en cuenta una visión panorámica, digamos, de, podríamos decir, los grandes momentos o las grandes contribuciones de la literatura italiana a la cultura occidental, yo creo que podemos hablar fundamentalmente de tres momentos históricos, si queremos, tres estadios culturales. O sea, ha habido tres fases fundamentales en las que Italia ha influido de una forma decisiva a la cultura occidental. Y esas tres fases pues, son, en primer lugar, el humanismo a partir del siglo finales del XIV, podríamos decir sobre todo el XV, cuando se extiende por Europa. Luego la poesía amatoria, es decir, la poesía, lo que hoy en día entendemos como poesía de amor, a partir del XVI, y luego ya a partir del XVIII el mundo de la ópera y del melodrama. Y no casualmente Petrarca tiene que ver de una forma, digamos, capital con los dos primeros casos. De hecho, Petrarca fue el padre del humanismo que luego efectivamente se distribuiría por Europa a partir del siglo XV y fue uno de los ingredientes principales o no principales, eso ya, en fin, es un tema muchísimo más complejo, de ese movimiento que en el XVI se llamó petrarquismo o lírica italianista. Por lo tanto, yo creo que, en fin, es imposible que a alguien que le llame la atención la cultura italiana, es imposible que no se sienta atraído, fascinado por la figura precisamente de Petrarca. Y en cuanto a la segunda vertiente de la pregunta, ¿por qué Nápoles? Bueno, Nápoles realmente en el siglo XV, en el 400, es un lugar que a un español le resulta especialmente cercano, además que, en fin, encierra un cierto misterio, una cierta complejidad. A partir de la segunda mitad del siglo XV, como consecuencia de la guerra de sucesión de Nápoles, Alfonso el Magnánimo, hasta entonces Alfonso V de Aragón, se convierte en rey de Nápoles. Ojo, realmente en rey de Nápoles hasta ese momento y hasta principios del siglo XVI,
el reino de Nápoles y el reino de Aragón eran realidades políticas totalmente separadas. Es decir, Alfonso el Magnánimo era rey de Aragón y era rey de Nápoles sin que en ningún momento Aragón y Nápoles estuviesen unidos, es decir, que fuesen considerados un mismo reino. Por lo tanto, a mí lo que me llamó la atención fue eso, tratar de investigar cómo algo tan importante y además tan íntimamente italiano en el siglo XV, como era la poesía de Petrarca. No vamos a hablar todavía de petrarquismo, porque el petrarquismo es un invento, podríamos decir, un constructo del siglo XVI. Cómo esa herencia lírica de Petrarca se había materializado, sí se había materializado en el siglo XV en Nápoles, en un contexto tan, digamos, íntimamente español. Por lo tanto, ya digo, realmente la ventaja que tiene o el interés que tiene Nápoles en el 480, en el periodo aragonés, es que realmente combina esos dos sentidos. O sea, el sentido íntimamente italiano de Petrarca con el sentido eminentemente español o ibérico, si queremos, de la dinastía aragonesa. Bueno, yo tenía estructurado cómo quería llevar la entrevista, pero ha usado usted una palabra que me va a hacer cambiar. Y es que ha usado usted una de las palabras para mí más bonitas, que es humanismo. Que no sé por qué, o tengo una percepción, que en los últimos tiempos haberse ido diluyendo. Esa palabra durante siglos tuvo un enorme prestigio intelectual y que a mí me parece maravillosa. El humanista, el humanismo. En su lugar se empieza a hablar de ciencia humana o incluso ciencia humanística, como si hubiese una necesidad de legitimarse a través del lenguaje científico. ¿Qué opinión le merece este cambio terminológico y si cree que estamos perdiendo algo más que una palabra? Bueno, a ver, es que realmente sobre esta cuestión podríamos estar hablando hoy hasta las 2 y literalmente podríamos haber estado hablando toda la temporada de diálogo. Digamos, la condena quizá terminológica que ha habido en los últimos tiempos de todo lo que tiene que ver con las humanidades y quizá esa necesidad que muchas veces, incluso desde el mismo ámbito de las humanidades, incluso desde el mismo ámbito humanístico, se siente de querer legitimarse a través de la ciencia o a través, en fin, de reclamar el término ciencia. Es algo que a mí no deja de sorprenderme. Y bueno, no deja de sorprenderme, como has dicho, Javier, en mi presentación, yo trabajo en el área de Filología Italiana de la Universidad de Córdoba, que a su vez está insertada en el Departamento de Ciencias del Lenguaje. Entonces, bueno, y no solamente esto, sino que realmente, bueno, pues yo tengo como formación fundamentalmente la formación italianista, y en Italia buena parte de los departamentos, digamos, de los departamentos de humanidades en estos últimos años han ido adquiriendo el nombre de Dipartimento di Scienze Umanistiche, es decir, Departamento de Ciencia Humanística. Más allá de las cuestiones terminológicas, yo creo que esto encierra en un cierto modo una paradoja. O sea, si los humanistas del siglo XIV, empezando por Petrarca, y sus herederos del siglo XV, e incluso los herederos de los herederos del siglo XVI y XVII, estuviesen al tanto de estas diatribas terminológicas, yo creo que no sé si se revolverían en sus tumbas o se echarían a reír, porque es una cosa, ya digo, paradójica. Si tenemos en cuenta que en fin, en la base, pero la base incluso etimológica de la palabra humanismo está, pues, lo que en latín era la humanitas, humanitatis, es decir, las humanidades, y esto ahora resulta, es decir, todo lo propio de lo humano, y esto ahora resulta pues que se quiere oponer de alguna forma al ámbito de la ciencia, entendiendo por ciencias, pues ciencias naturales, ciencias exactas. Pues bueno, no se nos deja de ser paradójico, porque a mí que me digan, por ejemplo, que determinadas ramas del conocimiento, como puede ser la medicina o la biología, son ciencia y no son humanidades, ¿hay algo que tenga que ver más íntimamente con el hombre que la medicina o la biología?
Claro, pero en fin, todo esto realmente que hoy en día se termina o se está consagrando en el plano, digamos, terminológico, es algo que desde mi punto de vista hunde sus raíces, o por lo menos sus raíces más cercanas al siglo XIX. En el siglo XIX hay un filósofo alemán muy importante que se llama Wilhelm Dilthey. Dilthey, mediados final de segunda mitad, más bien del siglo XIX, acuña un término en alemán que son las Geisteswissenschaften, que serían las ciencias del espíritu, porque él decide, digamos, oponer lo que consideraba una serie de disciplinas como la religión, el arte, la historia, que tienen, para las que, digamos, la base epistemológica, es decir, las vías de la investigación, no son totalmente compartidas por lo que hasta entonces se denominaban las Naturwissenschaften, es decir, la ciencia de la naturaleza, las ciencias naturales. ¿Cuál es la diferencia entre esas ciencias del espíritu, como la llama Dilthey, y la Geist quiere decir espíritu en alemán, las Geisteswissenschaften y las Naturwissenschaften? Realmente la diferencia es que en esa ciencia del espíritu no se pueden estudiar de forma aislada en el contexto en el que surgen. Y bueno, realmente, pues sí, 1 más 1 son 2 y 1 más 1 son 2. Aquí en Peñarroya, hoy a día 30 de junio de 2025, 1 más 1 eran 2. También en la época del Imperio Romano, y presumiblemente 1 más 1 serán 2 dentro de 50.000 millones de años, independientemente del contexto que la rodee. Si hablamos de conceptos propios de aquellas ciencias del espíritu de las que hablaba Dilthey en el siglo XIX, pues bueno, esta universalidad o esta univocidad no es tan persistente. Pensemos, por ejemplo, en cómo han cambiado conceptos que tienen que ver, pues no lo sé, con la religión, con la filosofía, con la política, con el arte, no te digo ya pues desde tiempos de la antigüedad clásica hasta nuestros días, sino simplemente pues en los últimos años. Claro, esto que en un principio Dilthey solamente consideraba como una división, si queremos, en fin, para facilitar el estudio, ha ido evolucionando y se ha ido convirtiendo quizá en un juicio valorativo. Pero, bueno, juicio valorativo que tiene que ver también con la naturaleza humana misma. O sea, a nosotros nos gusta estar seguros de lo que sabemos y de lo que sentimos. Yo creo que cuando una persona hace una pregunta, sobre todo si es una pregunta fundamental e importante, lo que quiere es una respuesta certera. Cuando preguntamos algo que nos interesa, no hay peor respuesta de un quizá, depende o tal vez. Y realmente, el quizá, el depende o el tal vez, es realmente la respuesta que se le da a la mayor parte de preguntas que se plantean desde esas ciencias del espíritu y no desde esas ciencias naturales. Entonces, bueno. Sí, bueno, pues, ¿qué lugar debe ocupar entonces hoy en día la humanidad? Y le voy a quitar el apellido. Póngale usted el que le guste. O el adjetivo más que apellido. En un mundo cada vez más dominado por los datos, los algoritmos y la productividad inmediata. Bueno, pues precisamente por este dominio de todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, que ojo, lo tecnológico no es malo ni muchísimo menos. De hecho, en fin, si hoy en día estamos aquí retransmitiendo este programa y nuestros oyentes nos están escuchando en sus casas, precisamente gracias a la tecnología. Pero esa tecnología en estos últimos años se ha despersonalizado, es decir, se ha deshumanizado a unos pasos agigantados. Entonces, yo creo que el valor de las humanidades en la sociedad actual es fundamental y es desde luego muy necesario, porque, en fin, pues la inteligencia artificial hoy en día podrá hacer prácticamente de todo, pero está en manos de los humanos, que a fin de cuentas son precisamente los patrones de ese humanismo, hacer que todo lo que la inteligencia artificial y todo lo que la tecnología vayan avanzando sea una cosa que esté al servicio de los humanos y no al contrario.
Hemos entrado en un tema también muy apasionante. Voy a romper todos los esquemas que llevaba, porque Bien. ha empezado a hablar de, bueno, de una realidad ya ineludible y además que no se puede estudiar sin ella, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial y especialmente los modelos de lenguaje podrían impactar en el estudio y en la investigación de la literatura antigua? Bueno, pues es algo que ya está impactando y que además realmente está impactando de una forma, desde mi punto de vista, muy positiva. Yo, en fin, defendí mi tesis doctoral en el año 2012, quiero decir, han pasado 13 años, no estamos hablando tampoco de demasiado tiempo, por lo menos, en fin, en términos absolutos. Y ahora me doy cuenta cuando, pues cuando hablo con doctorandos que están en formación, o bueno, cuando yo mismo tengo que afrontar algún trabajo de investigación, me doy cuenta de que determinadas cuestiones por las que antes tenías que esperar mucho tiempo, simplemente cuestiones materiales, o sea, algo tan sencillo, pero que en la época era tan complejo, como consultar un manuscrito, un incunable. O sea, ahora la mayor parte de bibliotecas del mundo, sobre todo bibliotecas históricas, cuentan con unas digitalizaciones que permiten consultar casi cualquier obra desde cualquier parte del mundo. Al margen de eso, porque tiene que ver también con la inteligencia artificial, bueno, con las humanidades digitales, si queremos, no hay que olvidar que buena parte de los proyectos de investigación que hoy en día se conceden con cargo a financiación pública son proyectos que, sí, desde luego son proyectos de humanidades, estoy hablando por supuesto del ámbito en el que al que yo me dedico, pero son proyectos en el que se combina también aspectos que tienen que ver con la tecnología. Es fundamental. Pero lo importante es darse cuenta también de eso, de que realmente la tecnología, la inteligencia artificial, no es algo que esté reñido con los saberes más o menos humanísticos, sino que realmente es algo que tiene que ayudar a los saberes humanísticos. Estoy totalmente de acuerdo, pero claro, me surge la siguiente pregunta. ¿Podrán la inteligencia artificial en un futuro, o ya casi en el presente, generar poesía o textos literarios que sean indistinguibles de lo escrito por humanos? Bueno, sí, a ver, pues sí, no, o sea, formalmente que no se puedan distinguir desde el punto de vista formal, pues muy probablemente, incluso me atrevería a decir que, en fin, yo no he escrito una poesía creo que en mi vida, pero probablemente ChatGPT fuese capaz de componer un endecasílabo o un alejandrino muchísimo mejor de lo que yo podría, pero en este sentido... Pessoa decía en un poema suyo que es bastante famoso, decía aquello de: el poeta es un fingidor y finge tan completamente que finge que es dolor el dolor que de veras siente. Realmente la esencia de la poesía es esa. La esencia de la poesía es que más allá de la figura o de la retórica que podemos encontrar en un poema, lo que se esconde es un sentimiento humano. Claro. Es un sentimiento humano. Si no, bueno, la poesía habría sido algo totalmente caduco. Y si hoy en día seguimos leyendo, por ejemplo, a Homero, seguimos leyendo a Safo, seguimos leyendo a Homero, seguimos leyendo a Safo, porque esos sentimientos de los que habla la poesía de Homero, de los que hablan los fragmentos que han llegado hasta nosotros de Safo, siguen despertando entre nosotros una tremenda empatía, que hacen que nos sintamos identificados precisamente con esos versos. ¿Esto lo puede hacer ChatGPT? Yo creo que no. No, el tema del sentimiento no, seguro. Y efectivamente, el tema del sentimiento es fundamental en la poesía. Sí, bueno, y en el arte, de hecho, bueno, pues no sé, Walter Benjamin, por ejemplo, que es un filósofo de la primera mitad del 20, tiene un ensayo bastante interesante en el que se cuestionaba, claro, estamos hablando de la primera mitad del 20, momento en el que pues determinadas técnicas de reproducción y de reproducción artística están tomando mucha importancia. Él habla, sobre todo en este ensayo, de qué papel tiene el arte en una sociedad en la que la reproducción artística es tan perfecta.
se plantea, por ejemplo, qué valor puede tener la Gioconda o la Primavera de Botticelli en una sociedad en la que se le puede hacer una foto a un cuadro, imprimirla y, bueno, pues probablemente la foto reproduzca prácticamente todos los detalles que tiene la pintura. Pero claro, es que realmente el grado, digamos, de artesanía que tiene la obra original, y a fin de cuentas también con esto esto remite también a lo que acabamos de decir de los sentimientos en el caso de la poesía, no es el mismo. Bueno, pues hemos usado dos palabras maravillosas, ¿no? El humanismo y ahora la inteligencia artificial. ¿Qué rol jugarán los humanistas en un futuro donde la inteligencia artificial tenga una presencia cada vez mayor en la creación y en el análisis de contenido? Bueno, pues yo creo que el papel de los humanistas tiene que ser precisamente el de árbitro de esa inteligencia artificial. Una sociedad meramente tecnológica y puramente tecnológica es algo que se acerca muchísimo más a las películas de ciencia ficción que yo creo que a lo que vamos o a lo que espero que vivamos en el futuro. Por lo tanto, el papel que tiene que desempeñar el humanista es precisamente ese, el de, en fin, no perder de vista el hecho de que por muy formalmente perfectas que puedan ser determinadas invenciones, producciones o generaciones digitales o de la inteligencia artificial, realmente la naturaleza del ser humano necesita algo más. Bueno, voy a ir ahora para atrás, porque yo tenía, como le he dicho, organizado mi programa y lo he roto por completo, pero lo cual no me importa. ¿Qué profesor o libro marcó un antes y un después en su carrera? Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a la docencia en distintos niveles, y a fin de cuentas, desde luego el nivel universitario es un nivel en el que la docencia está muy presente y afortunadamente, porque además a mí es algo que me gusta de manera especial. Creo que todos nosotros hemos tenido siempre o nos hemos ido encontrando con determinadas personas que nos han ido iluminando ese camino. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo extremadamente grato de uno de los primeros profesores de lengua y literatura que yo tuve en el colegio, que fue un profesor, estábamos en séptimo de GB, o sea, en fin, un curso que teníamos 12 años, 13 años, y en fin, yo después he hecho filología, pero en aquellas clases de lengua y de literatura de séptimo de EGB, yo realmente fue la primera vez que viví en un aula la pasión de un docente por la materia que estaba explicando. Recuerdo que leímos, allí fueron los primeros contactos que yo tuve con la literatura medieval, evidentemente castellana, leímos El Conde Lucanor, leímos luego, pues, en fin, evidentemente cuestiones muy, muy aisladas de poesía amatoria, Garcilaso, que era fundamentalmente lo que se daba en aquella época, y recuerdo que aquel profesor, José Enrique se llamaba, en el Colegio Público Juan Rufo en Córdoba, no solamente se limitaba a contar lo que venía en el libro, que evidentemente en aquel nivel era algo muy, muy somero, sino que hacía unos ciertos paralelismos con otra literatura europea y aquello sirvió para abrir realmente un horizonte totalmente desconocido para mí en aquel momento y totalmente fascinante. O sea, darte cuenta de que realmente la literatura no es un punto, sino que es una red. Totalmente de acuerdo. Y qué importantes los profesores, cuando más que profesores son maestros. Son maestros, sí, totalmente. Otra de las palabras para mí maravillosas. Efectivamente. Bueno, su tesis doctoral sobre el petrarquismo en Nápoles fue premiada. ¿Qué vacío, qué laguna o qué aspecto no estudiado en la carrera y en la investigación vino a cubrir? ¿Y podrías compartir la anécdota o un momento más significativo de ese proceso de investigación?
Sí, bueno, a ver, realmente, lo he dicho antes, Petrarca, un autor complejísimo que vivió en el siglo XIV, y el petrarquismo, lo he apuntado antes también, se puede considerar, pues si queremos, un cierto constructo del siglo XVI. Claro, entre el siglo XIV y el siglo XVI queda en medio un terreno que es el siglo XV. ¿Qué pasa entre la muerte de Petrarca y el nacimiento del petrarquismo? Que, como digo, es algo que tiene una separación de más de un siglo. Pues que nos encontramos con el siglo XV. El siglo XV es un siglo al que Benedetto Croce, que es un filósofo y estudioso italiano de la primera mitad del siglo XX, se refirió como el siglo sin poesía. Claro, ¿por qué Croce hablaba del siglo XV como el siglo sin poesía? Porque realmente el siglo XV es el gran siglo del humanismo. La poesía, bueno, pues no llega desde luego ni a las cotas de excelencia que tenía Petrarca en el siglo anterior, o Dante en el siglo anterior, ni tampoco llega a las grandes cotas que tendrán los primeros petrarquistas, sobre todo en el siglo XVI. Entonces yo realmente lo que me planteé en la tesis es cómo es posible que en un lugar que durante el siglo XIV ha sido tan culturalmente intenso como Nápoles, prácticamente la poesía napolitana del XV no esté estudiada. Y realmente pues, me di cuenta de que las huellas de Petrarca en el siglo XV existían y eran bastante profundas. Y además eran bastante profundas y eran, digamos, mucho más originales o mucho más, si queremos, fieles a Petrarca que lo que luego sería el petrarquismo del XVI. Y fundamentalmente ese fue el gran mérito que se le confirió a la tesis, y en fin, mérito que a mí evidentemente a estas alturas, como te he dicho, de la defensa se han cumplido ya 13 años y me causa una gran satisfacción. En cuanto a anécdotas, bueno, pues muchas. Mucha. Quizá la más llamativa, hablando precisamente de un ámbito que hoy en día, gracias al proceso tecnológico de digitalización que hemos tenido en estos últimos años, sería impensable, es que, bueno, pues yo estudiaba en mi tesis una serie de poetas napolitanos del siglo XV. Evidentemente, buena parte de estos poetas, de la obra de estos poetas, se conservaba o en manuscritos porque nunca se habían publicado, o en incunables, es decir, en obras que se habían publicado en la segunda mitad del XV, pero que luego no se habían vuelto a publicar nunca más. Y uno de ellos, un poeta además al que yo le tengo especialmente cariño, Giuliano Perleoni, su cancionero, uno de los principales testimonios de su cancionero, se conservaba en la Biblioteca Nacional de Nápoles. En la Biblioteca Nacional de Nápoles, en la sala en la que se conservan todos los incunables de poesía de la segunda mitad del siglo XV. Bueno, pues casualmente cuando yo empecé con el proyecto de tesis, pues bueno, llegué un día a Nápoles, a la Biblioteca Nacional, a consultar a aquel cancionero, y me dice la bibliotecaria, amabilísima por otra parte, que desgraciadamente no puedo consultar el cancionero porque la sala donde se conservan las quattrocentine estaba en reparación porque tenía goteras, y que hasta que no habían sacado de allí los libros estaban allí metidos, cubiertos teóricamente con unos plásticos, y hasta que las obras no terminaron, y tardaron 2 años en terminar, yo no pude consultar a aquel cancionero. Por eso digo, hoy en día esto no pasa porque ese cancionero está digitalizado. La verdad es que sí. Supongo que a lo mejor, aparte de Petrarca, hay alguna figura literaria o periodo histórico que inicialmente no le interesara tanto, pero que con el tiempo descubrió su fascinación. Si es así, ¿quién o cuál? Bueno, pues quizá, incluso dejando un poco al margen el principal eje de mi investigación, que es eso, humanismo y renacimiento,
quizá el siglo XVIII, el Settecento, es uno de los periodos que inicialmente, a bote pronto, menos llamé la atención yo creo que a los filólogos en general y a los italianistas en particular, porque se considera de antemano un siglo algo aburrido, si se me permite el término. Pero en cambio dentro, digamos, de la monotonía, no de la monotonía, de la excesiva rigidez formal y también de contenido de este siglo, yo me he encontrado con una serie de figuras que son interesantísimas. Quizá una de ellas es Lorenzo da Ponte, que por su nombre hoy en día muy poca gente conoce. Fue un dramaturgo que compuso, entre otras cosas, los principales, o tres de los libretos que han hecho más famosos a Mozart. Lorenzo da Ponte fue el libretista de Las bodas de Fígaro, el libretista del Don Giovanni, del Don Juan, y el libretista de Così fan tutte. Fue, además, una persona con una vida interesantísima. Está publicado su diario, que es muy interesante, traducido al español en la editorial Siruela, y algo totalmente atípico en la época, murió en Nueva York y fue el fundador último de lo que hoy en día se puede considerar la ópera de Nueva York. Curioso. Bueno, ha hecho usted referencia que hace 13 años que leyó la tesis y que hace 20 años que se licenció. Si pudiera regresar un poco antes, incluso antes de empezar a hacer la licenciatura en filología inglesa, a ese tiempo, y hablar con ese joven Francisco José, ¿qué le diría sobre su futuro académico? Bueno, pues yo creo que le diría lo que hoy en día le sigo diciendo a todos mis alumnos, que realmente lo importante es estudiar y dedicarse a lo que a uno le gusta. Porque desde luego, con ese, digamos, requisito, en ningún momento se va a hacer demasiado cuesta arriba lo que venga, y desde luego con esa pasión todo lo que tenga que venir será bueno. Seguro que sí. Esa expresión de dedicarse a que haga cada uno lo que le guste, la he utilizado muchas veces cuando he ido a dar charlas desde mi escuela a instituto para atraer alumnado. Sí, sí. Lo fundamental es hacer lo que te gusta. Sí, sí. Porque la titulación, la formación académica universitaria durará, haremos 4 cursos, con un post, ponga 6, 7 años, 10 años. Pero después te quedan muchos más años como es que ejercer la profesión. Y si haces algo que no te gusta, es duro. Sí, sí, sí. Si haces lo que te apasiona, como creo que a ti y a mí lo hacemos, es muy llevadero y además agradable. Desde luego que sí. Bueno, usted se formó en filología inglesa, ya lo ha dicho, en Córdoba, y después se fue a Granada a hacer la italiana. ¿Cómo describiría el ambiente y la cultura académica de la Universidad de Córdoba en el ámbito de las humanidades? Bueno, yo creo que es un ambiente muy prometedor y muy bueno. La Universidad de Córdoba realmente está en un contexto geográfico donde hay dos grandes polos, si queremos tradicionales, que son Sevilla y Granada, como digamos las grandes universidades que tenemos en nuestra comunidad, y que tienen una trayectoria bastante sólida, pero en fin, o bastante sólida, bastante consolidada, bastante más extensa que la Universidad de Córdoba, que bueno, no dejemos de recordar que estamos en 2025, tiene 54 años. Pero en estos 54 años yo creo que no hay ningún aspecto en el que la Universidad de Córdoba de hoy en día, la Facultad de Filosofía y Letras de hoy en día, le vaya a la zaga a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada o la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Contamos con unos profesionales muy bien formados y que continuamos formándonos. Contamos con unos egresados que dan fe
de que realmente esto es así. Y bueno, pues contamos con las dificultades que tiene que afrontar cualquier facultad hoy en día, pero que desde luego la solventamos, y la solventamos yo creo que de una forma bastante holgada. Totalmente de acuerdo contigo. A mí, siendo nuestra casa, desde luego que sí. Creo que es un honor para nosotros pertenecer a ella. Bueno, voy a entrar un poquito en su área, porque tengo tantas parcelas que tratar con usted que no sé por dónde entrar, pero voy a entrar un poquito en su área de investigación, en el petrarquismo, en la poesía napolitana y una que todavía no hemos tocado nada, la figura femenina. Y voy a empezar. ¿Por qué Petrarca sigue siendo un pilar de la literatura europea 5 siglos después? Esta es otra cuestión de la que podríamos hablar no en un programa, sino en una temporada. Realmente, 5 siglos desde el petrarquismo, 7 siglos desde la muerte de Petrarca. Petrarca sí, muere en 1374. Realmente porque Petrarca es un autor tremendamente complejo. Y la sociedad actual es una sociedad tremendamente compleja. Petrarca vive en un momento de transición entre un mundo que se está apagando y al que él no se siente especialmente vinculado, que es la Edad Media, y un mundo que está empezando a surgir, pero que aún no ha surgido con la fuerza suficiente como para que él sienta que pertenece a este nuevo mundo, que es el humanismo. Hay autores que dicen que Petrarca es una pátrida, es decir, que es un autor que no tiene ninguna patria. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Petrarca tenía una patria muy clara, y esa patria era la antigüedad. La antigüedad clásica, fundamentalmente la antigüedad latina. No en vano, Petrarca tiene un epistolario tremendamente nutrido. Estamos hablando de miles y miles de páginas de epístolas. Y en estas epístolas pues no solamente se las dirige a sus contemporáneos, sino que hay un número de epístolas que quizá a nuestros oyentes le puedan llamar la atención, que Petrarca manda a destinatarios como Cicerón, Homero, Tito Livio, pero porque realmente él siente que tiene que interpelar a estos autores, porque siente que para ciertas necesidades de comunicación que tiene, solamente las únicas personas que pueden entenderlo son personas que tienen el bagaje que tenían estos autores. Digamos que en última instancia, ese carácter, complejo y de crisis que tiene el Petrarca humanista, que luego también lo tendrá el Petrarca lírico, el que quizá hoy en día interpela de una forma más potente al lector actual. De hecho, si me lo permites, Javier, claro, hay una obra que yo creo que es la obra que todo el mundo tiene que leer de Petrarca si quiere entender realmente la esencia de Petrarca como pensador, como autor. Él mismo se denominaba Philosophus, que es una de las últimas epístolas, que se llama la Carta a la Posteridad. En esa Carta a la Posteridad, de una forma casi como si se tratase de un testamento ideal, Petrarca pasa revista a toda su existencia. Lo hace además de una forma muy concisa, porque se trata de una carta relativamente breve, pero de una carta que realmente da cuenta de la complejidad, hasta el punto de que si hoy en día, en el año 2025, leemos esa carta, cuesta trabajo pensar que determinados conflictos de los que habla son conflictos que fueron escritos, como te digo, hace 7 siglos. Qué curioso. Bueno, ¿y qué poeta napolitano del 400 cree que merece más la pena su atención? Realmente hay un poeta al que yo le tengo muchísimo cariño también, y que creo que es un poeta por distintos motivos extremadamente interesante, que es Gian Antonio de Petruchis. Gian Antonio de Petruchis, que era conde de Policastro, realmente escribió su cancionero, es decir, sus rimas, sus poesías, en una situación biográfica muy compleja. El conde de Policastro pertenecía a la alta nobleza napolitana,
a una rama de la alta nobleza napolitana que tomó la mala decisión de conjurarse contra el rey Ferrante y que le costó, que aquello lo terminó pagando con la vida porque fue condenado a muerte. Pero parece ser que él nunca había escrito poesía y empezó a escribir poesía estando en la cárcel a la espera de su condena a muerte. Y es una poesía totalmente moderna, si se me permite el título, una poesía en la que pues, él está cercano a su fin y pasa revista, hace como una especie de examen de qué ha supuesto su vida. Y tiene un soneto maravilloso en el que dice que, bueno, que realmente cuando la fortuna se vuelve adversa, los amigos desaparecen, las riquezas desaparecen, pero si hay una cosa que permanece siempre es la sabiduría y la cultura y el estudio. Y creo que precisamente, simplemente por ese soneto, Gian Antonio de Petruccis es un autor que tendríamos que reivindicar hoy en día también. Qué interesante y qué sabia reflexión. Estamos ya acabando el programa, qué pena, porque me quedan 200.000 preguntas, pero bueno, voy a intentar aprovechar alguna más por lo menos. Ha hecho usted referencia que cuando estuvo en Nápoles había incunables que estaban en reparación, tardó 2 años en poderlo ver. ¿Qué manuscrito o texto descubierto en su investigación le causó mayor impacto? Bien, bueno, en este sentido vamos a otra rama de mi investigación. Yo me dedico también, a raíz de un proyecto de investigación que hemos tenido coordinado por la profesora Mercedes Arriaga y el profesor Daniel Echerrato de la Universidad de Sevilla, a la historia, digamos, de la defensa de las mujeres. Y en este sentido di con un manuscrito de un autor boloñés del siglo XV que se llama Giovanni Sabbadino di Arienti, que estaba en la biblioteca estatal de Sajonia, en Dresde. Y realmente ese en concreto me causó bastante impresión porque me di cuenta, cuando lo encontré, de que no era el manuscrito de la obra que yo estaba buscando, sino que era el manuscrito de una obra que se daba por desaparecida. Por lo tanto... Doctor Rodríguez Mesa, nos quedamos sin tiempo. Yo siempre digo lo mismo en este caso. Yo le lanzo el guante y si usted quiere, volvería a participar. Claro, sería en la 6ª temporada. Guante recogidísimo. Pues encantado. Bueno, pues para despedir esta temporada con esta conversación pausada, luminosa y llena de humanidad con Francisco Rodríguez Mesa, cerramos una 5ª temporada que ha sido sin duda una de las más ricas y sorprendentes. A lo largo de estos meses hemos ido hablando con científicos, escritores, músicos, pensadores, jóvenes promesas, voces consagradas, pero sobre todo hemos mantenido vivo ese deseo de comprender mejor el mundo que nos rodea y las personas que lo habitan. Gracias a todos los que habéis escuchado, apoyado, compartido, enviado mensajes. Gracias también a los que habéis descubierto este espacio por primera vez, a quienes ya están llamando a las puertas de esta 6ª temporada. Nos tomamos un breve descanso, pero la seguiremos preguntando, escuchando y aprendiendo, porque mientras haya alguien al otro lado dispuesto a dialogar, habrá razones para seguir adelante. Hasta pronto, muchas gracias por estar ahí. Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos.